Descubrí la impactante verdad. Mi hija en UCI y su esposo de fiesta. Transformación inesperada, la sala de emergencias. Olía a desinfectante y temor. Rosalía, con las manos temblorosas, se aferraba a su celular mientras el eco de la noticia resonaba en su mente. Valentina, su hija, su luz, había ingresado en la UCI tras un brutal accidente. La sensación de que la tierra se abría bajo sus pies la asfixiaba. Era inconcebible que su niña, siempre brillante y llena de vida, estuviera en una lucha por su vida. Con la respiración entrecortada, comenzó a rezar. «Dios, por favor». Su voz se quebraba en susurros. Sin embargo, en medio de la tormenta interna, un detalle le atrajo la atención. Sebastián, su yerno, organizaba esa misma noche una fiesta en su casa. La incongruencia de esa imagen, él riendo rodeado de amigos mientras Valentina batallaba por su existencia, la hirió como si fuese un puñal. El mar de emociones que la invadía era abrumador. La educación que había infundido en Valentina la guiaba a creer en la unidad familiar, en el apoyo mutuo, en el amor que todo lo supera. Pero Sebastián, con sus promesas de un futuro deslumbrante para su hija, parecía estar burlándose de todo ello, entregado a una celebración que se sentía grotesca al lado de la tragedia familiar. El remordimiento la invadió. ¿Cómo había confiado en un hombre capaz de tal deslealtad? Mientras aguardaba noticias sobre el estado de Valentina, la angustia la llevó a investigar a Sebastián. Las horas se convertían en eternos días, y cada revelación que surgía era un golpe más profundo. Descubrió que su yerno había sido un joven de privilegios, que nunca había conocido la adversidad. Imágenes de él disfrutando de la vida se entrelazaban con sombras de decisiones irresponsables, revelando un lado de su personalidad que ella jamás había imaginado. ¿Cómo había podido su hija enamorarse de alguien tan egoísta y superficial? La rabia y la decepción iban en aumento. Fue en ese momento oscuro que encontró apoyo en sus propios parientes, quienes compartieron sus propias batallas y su dolor. Las historias de resiliencia comenzaron a fluir como un río que la confortaba. Se dio cuenta de que, aunque el amor de madre podía ser un abismo, también era un poderoso motor. ¿Podría enfrentar esta tormenta? La tensión se encontraba en su punto más álgido cuando finalmente decidió confrontar a Sebastián. La conversación se tornó eléctrica. Las palabras fluyeron cargadas de verdad. ¿Cómo puedes celebrar cuando tu esposa está sufriendo? La frialdad en su voz era un eco desesperado, un grito de angustia que retumbaba en la sala. La imagen de él disfrutando de una fiesta, ignorando el dolor que envolvía a Valentina, la empujó a una profundidad de emociones que desbordaron su compostura. La ira y el amor se entrelazaban en su ser, llevándola a cuestionar todo lo que había creído sobre la familia, sobre su papel como madre y sobre la confianza que había depositado en él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Con cada palabra, Rosalía se sintió más fuerte. Una determinación que nunca creía poseer resurgía de lo más profundo. La atmósfera se volvió densa, las tensiones flotaban en el aire. ¿Saldría triunfante? En el fondo, cada revelación le hacía cuestionarse no solo la lealtad de Sebastián, sino su propio valor y el futuro que esperaban tener juntos. El conflicto que había despertado era devastador, y el camino hacia adelante se adivinaba doloroso y complicado. La incertidumbre de Valentina permanecía, y la relación con Sebastián se tambaleaba al borde de un abismo, dejando a Rosalía atrapada en un torbellino de emociones y decisiones que debía tomar.
¿Cómo podría volver a reunirse con su familia, la que tanto anhelaba, cuando todo se desmoronaba? La historia se detuvo en este punto crítico, dejando una sombra de angustia y esperanza. En los días que siguieron a la confrontación, Rosalía se sumió en un estado de introspección. La imagen de su hija en la UCI la perseguía, pero junto a la angustia se encendía una chispa de claridad. Comprendió que su papel como madre no debía limitarse a ser una mera espectadora. Era hora de tomar las riendas de su vida y sobre todo de la situación de Valentina. Se despertaba cada mañana con una mezcla de temor y determinación. La ansiedad que sentía sobre el futuro de su hija la impulsaba a explorar más allá de sus límites emocionales. Se asomó al mundo desconocido de las redes sociales, donde se unió a grupos de apoyo para familias de pacientes en estado crítico. Las historias de lucha y resistencia la conmovieron, y en cada testimonio hallaba un resquicio de fuerza que también era suyo. Las interacciones se intensificaban a medida que pasaban los días. Rosalía se volvió un pilar para otros, ofreciendo palabras de aliento y compartiendo sus propios temores. En ese proceso descubrió que no solo necesitaba fortaleza para Valentina, sino que ella misma debía sanar sus heridas emocionales. La traición de Sebastián había rasgado su confianza. Tenía que aprender a confiar de nuevo, no solo en los demás, sino en ella misma. Cada encuentro virtual la empoderaba un poco más. Empezó a vislumbrar la posibilidad de una nueva vida, llena de oportunidades que antes la habían asustado. Se inscribió a un taller de habilidades de comunicación, un espacio donde podía expresarse sin reservas. Allí conoció a otros padres que enfrentaban sus propios conflictos y juntos practicaban técnicas de asertividad. Rosalía, sintiéndose cada vez más segura, recordó que había una fuerza interior que había estado dormida durante años. Tras varios días de reflexión, decidió que era momento de hacer algo concreto por su hija. Llenó su mente con estrategias, conocimientos y pequeños pasos hacia adelante. Fundó una campaña en redes sociales bajo el lema Valentina Luchadora, donde comenzó a compartir su historia, buscando no solo apoyo, sino también fondos para cubrir los gastos médicos. La respuesta fue abrumadora. Extraños se unían a la causa, enviando donaciones y mensajes alentadores. Esa conexión con el mundo exterior le devolvió la fe en la humanidad. Sin embargo, a pesar de este impulso positivo, el tema de Sebastián seguía siendo una espina latente en su piel. Cada vez que pensaba en él, un torbellino de emociones inundaba su mente. La rabia, la decepción y al mismo tiempo una pizca de compasión por el hombre que había creído que esta vida era un juego. La necesidad de confrontarlo de nuevo se volvía apremiante. Las cartas estaban sobre la mesa y Rosalía sabía que debía finalizar esa partida. Una tarde, mientras se preparaba para otra reunión de apoyo, vio una notificación en su teléfono. Sebastián había publicado un nuevo video de la fiesta en su casa. La sonrisa en su rostro, la música estruendosa y la risa ligera de sus amigos la golpearon como una marea de desolación. Pero lo más sorprendente fue el comentario de un amigo de él que decía: «La vida sigue, ¿verdad?». En ese instante, Rosalía sintió que una chispa se avivaba en su interior. No podía seguir permitiendo que su vida fuera un reflejo de las decisiones egoístas de otro. Tenía que abrazar su verdad, su voz, su lucha. El momento de la verdad se acercaba y ella estaba lista. Aún así, la duda permanecía. ¿Realmente podría enfrentarse a Sebastián con la seguridad que había adquirido? ¿Estaba dispuesta a abrir su corazón para confrontar lo que había perdido en ese mar de traición y a la vez empezar a reconstruirse? La tensión se palpaba en el aire, se sentía en la inminencia de su próxima decisión. Rosalía respiró hondo y en su mente resonaba una pregunta latente. ¿Qué pasaría cuando se reencontrara con él? Se levantó un día más, entre la penumbra de su habitación. Rosalía miró por la ventana. El sol brillaba, pero su mente estaba atrapada en un ciclo de dudas. La idea de hablar con Sebastián resonaba como un eco, un desafío que urgía por ser atendido. Se preguntaba si estaba realmente preparada para ese momento decisivo, pero sabía que la confrontación era inevitable.
Cada día que posponía la charla lo hacía más complicado. El taller de habilidades de comunicación había sido una revelación. Cada técnica que había aprendido le otorgaba nuevas herramientas para expresar sus emociones de manera clara y directa. Esa mañana, en el espejo, ensayó sus palabras. Se dijo a sí misma que no iba a permitir que sus sentimientos se nublaran por la rabia o decepción. La duda aún podía estar ahí. ¿Realmente podría enfrentarse a Sebastián con la seguridad que había adquirido? ¿Estaba dispuesta a abrir su corazón para confrontar lo que había perdido en ese mar de traición y a la vez empezar a reconstruirse? La tensión se palpaba en el aire. Se sentía en la inminencia de su próxima decisión. Rosalía respiró hondo y en su mente resonaba una pregunta latente. ¿Qué pasaría cuando se reencontrara con él? Se levantó un día más entre la penumbra de su habitación. Rosalía miró por la ventana. El sol brillaba, pero su mente estaba atrapada en un ciclo de dudas. La idea de hablar con Sebastián resonaba como un eco, un desafío que urgía por ser atendido. Se preguntaba si estaba realmente preparada para ese momento decisivo, pero sabía que la confrontación era inevitable. Cada día que posponía la charla lo hacía más complicado. El taller de habilidades de comunicación había sido una revelación. Cada técnica que había aprendido le otorgaba nuevas herramientas para expresar sus emociones de manera clara y directa. Esa mañana, en el espejo, ensayó sus palabras. Se dijo a sí misma que no iba a permitir que sus sentimientos se nublaran por la rabia o la tristeza. Había que hablar con transparencia, pero también con firmeza. Todo lo que había ganado en autoconfianza debía reflejarse en ese instante. Con cada paso que daba hacia la puerta, las imágenes de Valentina en la UCI volvían a su mente. Era el recordatorio constante de por qué debía actuar. Su hija necesitaba no solo su apoyo, sino también una madre fuerte, capaz de enfrentarse a las adversidades, incluso a la figura del hombre que había traicionado sus expectativas de vida. Al llegar a la oficina de Sebastián, el aire se tornó pesado. Miró la puerta de vidrio, enmarcada por un rótulo cuya presencia resplandecía con las expectativas de otros. Rosalía respiró hondo, sintiendo que cada inhalación la acercaba más a la verdad. En su mente se organizaban los pensamientos. Había un camino claro por recorrer, pero la incertidumbre de la reacción de Sebastián la mantenía alerta. Cuando entró, el espacio estaba lleno de compañeros de Sebastián, un bullicio que ante sus ojos se transformó en ruido blanco. Él la vio acercarse y su expresión cambió sutilmente, de alegría a sorpresa. Esa transición fue suficiente para darle a Rosalía el empujón que necesitaba. Le pidió hablar a solas y él accedió, en parte confundido, en parte inquieto. Una vez en la privacidad de su oficina, las palabras fluyeron. Comenzó a exponer cómo se sentía, todas las emociones reprimidas, la decepción y la pérdida de confianza. Sebastián la escuchaba, pero en su rostro apreciaba una mezcla de arrepentimiento y desdén. Era el momento de cortar con las incertezas, y con cada oración, Rosalía se dio cuenta de que las palabras no solo liberaban a su voz, sino que temblaban con la fuerza acumulada de sus meses de sufrimiento. Finalmente, le planteó una cuestión que había estado guardando en su interior. ¿Qué significó para ti nuestra familia? Sebastián intentó contener la risa, como si lo que había perdido no pesara más que un simple capricho. Esa risa ahogada fue el shot de adrenalina que Rosalía necesitaba para cerrar la conversación. Sin embargo, antes de marcharse, le sacó la máscara que había mantenido durante tanto tiempo. Le habló sobre Valentina, sobre la situación crítica que enfrentaba. Dijo que su vida no era un juego y que su decisión de dejarla iba más allá de un error. A medida que sus palabras resonaban en la oficina, sentía que liberaba no solo su angustia, sino una parte de su esencia que había estado reprimida. Al salir, una mezcla de liberación y tristeza la invadió. Había confrontado a Sebastián, pero la tensión entre lo que había dicho y lo que quedaba por decir flotaba en el aire. Sabía que aún quedaban preguntas por resolver, tanto sobre su relación con él como sobre el impacto en la vida de Valentina.
En ese instante recibió un mensaje en su teléfono, abrió la notificación y se encontró con un recordatorio de la campaña Valentina Luchadora, que ahora había recaudado más fondos de lo que había imaginado. Que había sentido durante semanas se transformó en un nuevo impulso. Podía no solo ayudar a su hija, sino también redefinir su vida. Mientras reflexionaba sobre la lucha que aún le quedaba por delante, otra notificación interrumpió sus pensamientos, un mensaje de alguien que había seguido su historia. Me gustaría hablar contigo, tengo algo importante que contarte sobre Valentina y su tratamiento. La incertidumbre creció en su interior. ¿Qué información podría ser tan vital? La necesidad de saber y la urgencia por actuar se cruzaban en su mente, y Rosalía sintió que estaba al borde de otro cambio de rumbo. La tarde se deslizó entre los destellos del sol y la brisa que entraba por la ventana, llevando consigo la sensación de que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Rosalía se sentó en su sillón, el mensaje aún vibrando en su móvil. Esa breve notificación parecía albergar un universo de posibilidades y temores. ¿Qué podría ser tan importante? Se repetía una y otra vez mientras sus dedos temblaban ligeramente sobre la pantalla del teléfono. Nunca había sido de las que se dejaban llevar por las corazonadas, pero en ese momento una sensación urgente se instaló en su pecho. Debía actuar, no podía permitir que el miedo a la respuesta la paralizara. Con un profundo suspiro, respondió al mensaje. «¿Qué tienes que contarme?», escribió, consciente de que en su búsqueda por información podría encontrar respuestas que no deseaba oír. El tiempo que pasó esperando una respuesta se sintió interminable. Finalmente, un nuevo aviso apareció. «Podríamos hablar en un café. Es sobre el tratamiento de Valentina, pero también sobre su papá». La mención de Sebastián hizo que sus hombros se tensaran. Aunque había encontrado su voz en la confrontación, las dudas sobre su relación y su comportamiento seguían pesando en su mente. Sin embargo, la necesidad de saber sobre la salud de su hija eclipsaba cualquier otra preocupación. Así que aceptó la invitación y fijaron la cita para esa misma tarde. El café estaba ubicado en una esquina tranquila de la ciudad, un espacio donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el murmullo de conversaciones distantes. Al llegar, se encontró con una mujer de cabello oscuro y rizado que pareció identificarla inmediatamente. Sin perder tiempo, se presentaron y tomaron asiento. «Soy Clara, una amiga de Valentina», comenzó. Y la manera en que pronunció su nombre hizo que el corazón de Rosalía latiera más rápido. «He estado siguiendo la situación, y quiero ayudarte». Rosalía estaba a la vez intrigada y cautelosa. «¿Clara?» Clara deslizó una carpeta entre ellas. «Esto es sobre el tratamiento. Hay una terapia experimental que ha mostrado resultados prometedores». Los ojos de Rosalía se llenaron de esperanza, pero también una oleada de desconfianza. «¿Cuál es la conexión con Sebastián?», preguntó, manteniendo la compostura mientras su interior se agolpaban las preguntas. Clara, perceptiva, tomó un sorbo de café antes de responder. «Él ha estado involucrado con algunos de los médicos que están dirigiendo la investigación». La revelación golpeó a Rosalía como un puñetazo en el estómago. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso Sebastián había mantenido todo en secreto? Ella sentía un vendaval de emociones que iba desde la frustración hasta la confusión, mientras Clara continuaba exponiendo la información, explicando los posibles beneficios de la terapia. Mientras escuchaba, la mente de Rosalía se centraba en cómo podía emplear ese conocimiento. La prensa, las redes sociales, las conexiones que había comenzado a establecer en la campaña de recaudación. Todo eso podía ser clave. Ello podría ayudarle no solo a considerar el futuro de Valentina, sino también a replantearse su rol en la vida de su hija. «Podría ser un enlace entre nosotros y el hospital. Necesitamos visibilidad», dijo Clara, con una fijación que parecía encender otra chispa dentro de Rosalía. Ya no era solo acerca de confrontar a Sebastián y su deslealtad, sino de convertirse en una defensora activa de la vida de Valentina, en la gestora de su futuro. Rosalía sintió que el poder de decidir y actuar se le devolvía.
¿Estaba lista para adoptar un nuevo propósito? En aquel café, rodeada de aromas y murmullos, la posibilidad de construir una nueva narrativa se abría ante ella. Mientras Clara compartía detalles específicos sobre la terapia y las barreras que enfrentaban, la mente de Rosalía se llenó con el propósito renovado. «Voy a hacer que todos escuchen sobre Valentina», pensó, sintiendo por primera vez un aliento de determinación. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, Clara se detuvo, bajando la voz. «Y necesito que sepas que hay más en este asunto de Sebastián, algo que te puede sorprender». La incertidumbre se apoderó de Rosalía nuevamente. ¿Qué nueva verdad podría estar escondiéndose bajo las capas de su relación? Motivada por una mezcla de ansias y desconfianza, se preparó para enfrentar lo que vendría a continuación. La conversación daría un giro inesperado, y con ello, el camino hacia su transformación apenas comenzaba. La atmósfera del café cambió drásticamente. La fragancia del café se volvió más penetrante, casi asfixiante. Rosalía sintió cómo su pulso aceleraba ante la expectativa de lo que Clara podría revelarle. La tensión entre ambas se palpaba en el aire, un lazo de complicidad pero también de vulnerabilidad. Clara, con una mirada intensa, finalmente compartió lo que había estado guardando. Sebastián no solo está involucrado con la investigación médica, está en una situación complicada en su vida personal. Las palabras parecían pesadas, resonando en la mente de Rosalía. Ha estado buscando otro camino, Rosalía. La presión de la enfermedad de Valentina ha sido abrumadora para él. La mente de Rosalía se llenó de imágenes que no deseaba considerar. ¿Qué decisiones había tomado Sebastián bajo el peso de la angustia? El enojo que había sentido anteriormente se transformó en una confusión más profunda. La idea de que él pudiera estar buscando consuelo en otros lugares generaba un torbellino que amenazaba con arrastrarla. Pero había una verdad que se erguía sobre todas las demás: el bienestar de Valentina. Y esa era única prioridad. Sin embargo, la información que Clara le ofrecía podría abrirle puertas a nuevas posibilidades. Mientras reflexionaba, una idea brillante destelló en su mente. Si Sebastián estaba conectado con los médicos que lideraban la investigación, ella también podía aprovechar esa red. Su voz interna, la que había comenzado a despertar durante los esfuerzos de recaudación, le insistía que debía aprovechar este momento. Podía ser la voz que necesitaba su hija, la plataforma para hacer que la atención se centrara en el tratamiento. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó decidida, sintiendo que el miedo empezaba a relegarse a un segundo plano. Había entrado en ese café como una mujer en crisis, pero saldría como una guerrera. Clara le explicó sobre los próximos eventos relacionados con la terapia y cómo podrían reunir fondos y crear conciencia. Rosalía se tomó un instante para absorberlo todo, cada detalle levemente amplificando su determinación. Hay que movilizarse. Redes sociales, medios, la comunidad, necesitamos visibilidad, pero para eso debo ser una líder, pensó, viendo visiones de entrevistas y posts virales en su mente. Esto no era solo el futuro de su hija, se estaba transformando en un propósito más grande que ella misma. Se visualizaría luchando por Valentina y por todas las niñas y niños que necesitan una segunda oportunidad. Una chispa de ambición iluminó su ser. La lucha que había sentido por tanto tiempo cobraba un nuevo sentido. Se retó a sí misma. Debía convertir toda esa angustia en acción. ¿Quién puede ayudarme a organizar esto?, preguntó, mientras su mente comenzaba a soltar ideas estratégicas. Clara, al notar la transformación en Rosalía, le ofreció apoyo. Aún había muchas dificultades que atravesar, pero la feroz determinación que irradiaba Rosalía comenzaba a dibujar el contorno de una nueva identidad. Políticos, influencers, puertas que llevaba años sin poder abrir, ahora parecían estar al alcance de su mano. Mientras redactaban un plan inicial, Clara la miraba con admiración. Aquello ya no era solo acerca de Valentina, estaba surgiendo una nueva versión de Rosalía. Por momentos, aterrorizada y confundida, pero sobre todo, empoderada. El café se convirtió en el punto de inflexión, pero Rosalía sabía que las revelaciones de Clara eran solo la punta del iceberg. Aún quedaba mucho por descubrir sobre su vida personal y sobre Sebastián. Esa verdad inminente podría alterar su camino.
¿Qué más había en juego y a qué riesgo se estaba exponiendo al involucrarse en esta lucha? Con cada frase que intercambiaban, la urgencia de actuar crecía. Rosalía sintió que se estaban tejiendo nuevas conexiones, pero una inquietud persistente se instaló en su mente. Para alcanzar sus objetivos, tendría que confrontar no solo sus miedos, sino también a Sebastián. Mientras elaboraban las campañas, se dio cuenta de que la verdadera prueba de su crecimiento personal estaba por venir. La batalla no solo sería contra las adversidades externas, sino contra las sombras que la habían seguido durante años. Sus pensamientos se llenaron de resoluciones mientras se preparaba para una nueva fase de su vida. En ese momento, se determinó que no daría un paso atrás. Pero justo cuando estaba a punto de ejecutar su primera estrategia, el teléfono sobre la mesa vibró de nuevo. El nuevo mensaje de Sebastián cambiaría nuevamente el rumbo de la conversación. Necesitamos hablar. Quiero explicarte lo que ha estado sucediendo. Rosalía sintió un escalofrío. ¿Estaba lista para este nuevo enfrentamiento? La vibración del teléfono resonó intensamente en la mente de Rosalía. En ese momento, sintió la mezcla de emoción y temor correr por sus venas. Las palabras de Sebastián eran como un eco distante, un recordatorio de la realidad que había estado evitando. Sin embargo, la determinación que había surgido en su interior durante la conversación con Clara era más fuerte que cualquier duda. ¿Sabía que debía enfrentar la verdad, así fuera dolorosa? La vibración del teléfono resonó intensamente en la mente de Rosalía. En ese momento, sintió la mezcla de emoción y temor correr por sus venas. Las palabras de Sebastián eran como un eco distante, un recordatorio de la realidad que había estado evitando. Sin embargo, la determinación que había surgido en su interior durante la conversación con Clara era más fuerte que cualquier duda. Sabía que debía enfrentar la verdad así fuera dolorosa. Miró a Clara, quien parecía captar la agitación que la envolvía. «Voy a contestarle», declaró Rosalía, su voz firme a pesar del caos que la invadía. La presión del momento no la iba a detener. «Esto es parte del proceso, y no puedo permitirme el lujo de dar marcha atrás». Mientras la conversación avanzaba, las palabras que una vez parecieron inquebrantables, ahora tenían un matiz de vulnerabilidad. Por un instante, el mundo exterior se desvaneció y solo quedaron ellas dos, la futura líder decidida a luchar y la vida personal entrelazada con la complejidad de sus emociones. Rosalía tomó aire, llenándose de esa nueva determinación. «Esto no es solo por Valentina, es mi vida también. Debo ser fuerte». Con cada latido se sentía más firme. Desbloqueó la pantalla y leyó el mensaje una vez más. La sinceridad en la escritura de Sebastián puso a prueba su capacidad para manejar el dolor. Sabía que debía prepararse emocionalmente para lo que iba a escuchar, pero no podía permitirse que las emociones la derrotaran en este momento crítico. «Sebastián, necesitamos hablar», respondió, presionando los mensajes como si fueran fichas en un dominó. A cada respuesta se sentía ajustarse a la inevitable realidad de que la lucha personal y profesional comenzaba a fusionarse, poco a poco. En esos instantes, Clara comenzó a recopilar información sobre las redes sociales y los líderes de opinión que podrían involucrarse en su causa. Mientras lo hacía, Rosalía se dio cuenta de que la batalla no era solo por Valentina. Era una búsqueda de su propia voz, su propia agencia, en un mundo donde hasta ese momento había sentido que se encontraba a la deriva. La lucha no era simplemente externa, era un viaje hacia la autoafirmación y la autovaloración. A medida que el café se vaciaba frente a ellas, se aferró a la idea de transformarse, de no ser la víctima de las circunstancias, sino la protagonista de su propia historia. Pensaba en cada niño que necesitaba visibilidad, cada historia que debía contarse. Y mientras su mente iba creando estrategias, algo inesperado ocurrió. La tensión inicial de su conversación con Clara se convirtió en una dinámica de cooperación.
Ambas compartieron ideas, risas y tal vez un sentido renovado de esperanza. Las horas pasaron y la conversación con Sebastián quedó en un segundo plano, aunque la picazón de lo inminente permaneció al acecho. Rosalía descubrió que cada vez que se centraba en su misión, los temores sobre su vida personal se desvanecían. Su fortaleza y claridad de propósito comenzaron a definirla más que cualquier relación amorosa. Finalmente, con un plan inicial poco a poco tomando forma y la urgencia por actuar volviéndose casi abrumadora, Rosalía sintió que estaba lista. No puedo esperar más, no debo, no solo por Valentina, sino por mí, se dijo a sí misma. El café se había convertido en el centro de una transformación. Mientras se disponía a salir y ejecutar la primera fase de su estrategia, sus pensamientos fueron interrumpidos nuevamente por el tono vibrante de su teléfono. Este no era un mensaje cualquiera, era una alerta que encendía un nuevo foco de ansiedad. Vine a verte, necesitamos hablar urgentemente. Rosalía sintió que el corazón le daba un vuelco. Las palabras de Sebastián estaban a punto de llegar, y con ellas, la oportunidad de cerrar ciclos y quizás abrir otros nuevos. ¿Sería este el momento en que finalmente reclamaría su voz y su poder? ¿O la conversación la llevaría a un abismo emocional del que no podía escapar? La sala de estar se había convertido en un espacio de espera, un escenario donde las emociones fluctuaban como una marea imparable. Rosalía se sentó al borde del sofá, sintiendo cada fibra de su cuerpo vibrar en una mezcla de ansiedad y determinación. Aunque la imagen de Sebastián dominaba sus pensamientos, la misión que había emprendido comenzaba a ocupar un lugar central en su mente. Mientras el silencio se instalaba en la habitación, recordó las palabras que había compartido con Clara. No puedo ser la víctima de las circunstancias. Decidida a no retroceder nuevamente a la pasividad que había caracterizado sus días, comenzó a elaborar un cronograma en su cabeza. ¿Cómo utilizaría su voz para dar visibilidad a aquellos que, como Valentina, eran invisibles para el mundo? Se dio cuenta de que no solo quería ser la protagonista de su propia historia, sino ser la voz de aquellos que ya no podían hablar. De pronto, su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje de Sebastián. El impulso de leerlo la invadió, pero decidió que había hasta ganado el control sobre su reacción. Suspiró hondo, recordando lo que había construido en su interior, fortaleza y propósito. Desbloqueó la pantalla y al arrastrar el dedo, visualizó su conversación con él. Las preguntas y dudas se alineaban frente a ella, pero las respuestas aún parecían distantes. Podría ignorarlo, incluso cancelarlo por ahora, se dijo, pero sabía que estaba siendo deshonesta consigo misma. Finalmente, optó por enviar un breve mensaje: te espero en casa. La decisión fue como un ancla, una forma de centrarse en el futuro. Clara, que había permanecido en silencio, la miró como si pudiera leer sus pensamientos. ¿Vas a confrontarlo?, preguntó con curiosidad. Rosalía asintió, su mente ya trazando planes sobre cómo manejar esa conversación, la cual sentía iba a ser tanto un final como un nuevo comienzo. Es tiempo de dejar de lado el miedo. La verdad tiene que salir a la luz, aseguró. Mientras la conversación se detenía, comenzó a visualizar su próximo paso. No solo debía enfrentar a Sebastián, sino que había una transformación personal que estaba en curso. También entendía que, para ganar esas batallas, necesitaba apoyarse en sus fortalezas. La recopilación de ideas que había compartido con Clara no era meramente una distracción, era una estrategia bien pensada que la empujaba hacia una futura autodefinición. Las horas avanzaron y finalmente el momento llegó. Cuando entró por la puerta, su corazón latía desbocado. La luz en la habitación tenía un aire tenso y cada respiración parecía prolongarse indebidamente. Allí estaba Sebastián, sentado como un espectador que esperaba las noticias de un destino incierto. Rosalía se adentró con firmeza, controlando cada impulso emocional. ¿Qué ha pasado?, preguntó él, su voz temblorosa ante la incertidumbre. Ese instante fue crucial. Ella no podía perderse en la confusión de sus sentimientos. Tenía que ser precisa, clara. Mientras se sentaba frente a él, un torrente de ideas la envolvió, y se dio cuenta de que el diálogo que empezaría no solo definiría su relación, sino que también revelaría un aspecto importante de su desarrollo personal. Este era el momento de despojarse de las inseguridades que habían mantenido su voz en silencio. No solo quiero saber qué ha pasado entre nosotros, quiero saber quién soy yo en todo esto, declaró. La mirada de Sebastián, que había sido de expectativa, ahora se tornó grave.
Rosalía sintió la urgencia de hablar, pero ¿qué verdad estaba a punto de descubrir? El espacio entre ellos se iba cargando de potencialidad. Se daría cuenta que la verdad podría abrir nuevas puertas o cerrar otras de forma irrevocable. La responsabilidad de ese descubrimiento estaba a punto de recaer sobre sus hombros, y por primera vez se sintió liviana ante el peso de lo que estaba por venir. Esta conversación puede cambiarlo todo, pensó profundamente, sintiendo que el abismo emocional podía transformarse en una nueva oportunidad. Estaba lista para escuchar, incluso si las palabras de Sebastián traían más preguntas que respuestas. Y justo en ese momento, el siguiente paso de su viaje personal comenzó a delinearse en el horizonte, lleno de desafíos, pero también de la posibilidad de autoconocimiento y crecimiento. El aire en la habitación se cargó de una tensión palpable mientras Rosalía esperaba las palabras de Sebastián. El silencio se hizo tan denso que casi podía tocarlo. Sabía que el momento que tenían frente a ellos era más que una simple conversación, era un punto de inflexión. La voz del pasado, la que le decía que debía complacer a los demás, había dejado de resonar con la misma fuerza. Ahora, un nuevo susurro comenzaba a emerger, el deseo de autenticidad. Sebastián, incapaz de soportar el peso del mutismo, finalmente rompió la agonía. No sé por dónde empezar, murmuró, su voz titubeante buscando una salida entre los confusos laberintos de su mente. Rosalía contuvo el aliento, intentando encontrar la paciencia que había cultivado en los últimos días. Comienza por la verdad, Sebastián. Eso es lo único que importa ahora, respondió, dándole un aire de desafío a su declaración. No estaba dispuesta a aceptar evasivas. La situación exigía sinceridad y ella estaba lista para absorber lo que fuera que su pareja tuviera que revelar. Mientras él empezaba a hablar, Rosalía analizó su propia respuesta emocional. Sentía una mezcla de preocupación, pero sobre todo determinación. Cada palabra de su pareja la conectaba un poco más con su propio proceso. El enfoque de la conversación ahora no solo se trataba de ellos, sino de cómo ella, a través de esta experiencia, podría finalmente verse a sí misma. Cada revelación de Sebastián causaba un eco en su interior, resonando con el deseo de no solo entender su relación, sino también de recuperar su poder. «Soy más que lo que él determina de mí», se recordó interiormente. Sintió que las afirmaciones que con tanto esfuerzo había construido en su mente empezaban a florecer en su realidad. La narrativa de Sebastián era complicada, entrelazada con disculpas y justificaciones. Sin embargo, en medio de su confusión, Rosalía encontró la determinación para no ser receptora pasiva del dolor ajeno. «No puedo cargar con tu culpa, yo tengo mi propia vida que cuidar», intervino, sintiéndose valiente. Su voz, un eco claro y potente en contraposición a la sombra de la desconfianza que había atormentado su mente durante semanas. El proceso de enfrentarse a la verdad la llevó a un nuevo aspecto de su desarrollo personal. A cada conflicto emocional que surgía, Rosalía se sentía más fuerte, más equipada para manejar lo que vendría. Las palabras de Sebastián, en lugar de debilitarla, se convertían en un faro que iluminaba el camino hacia su autoconocimiento. La vida ya no sería definida solo por lo que pasaba entre ellos, sino por lo que ella pudiera construir a partir de esa experiencia. Cuando finalmente Sebastián terminó de hablar, una calma inusitada la envolvió. Rosalía entendió que ese espacio, que antes había estado lleno de incertidumbre, ahora era el primer paso hacia su libertad. Ella eligió no aferrarse al dolor, sino transformarlo en acción. Entonces, contemplando las nuevas posibilidades, comenzó a trazar nuevos planes que incluían visibilizar historias como la de Valentina, utilizar su voz para crear un cambio que resuene más allá de sí misma. Esta revelación clara de sus ambiciones le confería un propósito renovado. La carga emocional de su vida actual empezaba a verse como un impulso hacia su transformación. «Estoy lista para ser la protagonista de mi propia historia», reflexionó, sintiendo que la angustia se cambiaba por una vibrante energía creativa. Sin embargo, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, interrumpiendo sus pensamientos.
Era un recordatorio que la realidad de la vida nunca se detiene. ¿Qué más podría surgir ahora que empezaba a establecer su camino? La incertidumbre del futuro se cernía sobre ella, pero en lugar de asustarse, la llenaba de curiosidad aventurera. Mientras el espacio entre ellos se cargaba de nuevas posibilidades, Rosalía se preguntó: ¿qué sorpresas me deparará la vida ahora que he dado este primer paso hacia el cambio? El latido de su corazón aceleró ante la promesa de un futuro por descubrir. Su viaje apenas comenzaba. Rosalía miró el teléfono. El brillo de la pantalla la sacó momentáneamente de su lío interno. La noticia era un recordatorio de realidades que no podía ignorar. Su mente giraba como una rueda imparable, preguntándose cuál sería la urgencia detrás del mensaje. Pero antes de abrirlo, decidió que no podía perder el impulso que había ganado. La claridad del momento de verdad con Sebastián debía guiarla, debía seguir adelante. Se levantó, dando un ligero toque de aliento a su voluntad. La satisfacción de haber ejercido su propia voz la llevó a la ventana. Desde allí el mundo parecía expansivo y lleno de posibilidades. El aire fresco le refrescó la mente. Mientras observaba la actividad en la calle, un impulso nuevo la atravesó: hacer que su historia resonara en otros. Comenzar un blog, tallar su propia narrativa en el vasto mundo digital. Así como había enfrentado la verdad con Sebastián, ahora se sentía preparada para exponerse en una plataforma pública. Rosalía corrió a su laptop, comenzando a diseñar el esquema. La idea de compartir su camino hacia la autenticidad, de transformar su angustia en empoderamiento, la llenaba de energía. Las palabras fluyeron de sus dedos. La historia de Valentina se convertiría en un faro para aquellos que también luchaban en sus sombras. Cada párrafo era un paso más en su liberación personal. Sin embargo, mientras escribía, una inquietud latente comenzó a formarse en su mente. ¿Estaba preparada para las reacciones que podría suscitar? Había soportado tanto, pero exponer sus vulnerabilidades ante extraños era otra cuestión. La duda se asomó, pero no sería su enemiga, más bien era el motor que le impulsaba a prepararse. Comenzó a investigar cómo hacer que su voz cruzara fronteras. Cursos en línea, foros de escritores, grupos de apoyo. Cada nuevo descubrimiento reafirmaba su decisión. Este camino también significaba aprender, crecer y preparar los cimientos de su futuro. El mensaje que había recibido, aunque aún no lo había abierto, se mantenía como una sombra en su mente. No podría avanzar sin antes enfrentar el contenido. Consciente de que no podía dejar que ese tema la distrajera, decidió hacer una pausa en su escritura y abrir el mensaje. Cuando la pantalla reveló el contenido, su corazón se detuvo. Era una notificación de su madre, informando sobre la situación en UCI de Valentina. La piedra en su pecho se volvió una carga pesada. La revelación fue un balde de agua fría, y a pesar de su reciente determinación, se vio empujada a un abismo de preocupación. Más allá de la angustia, también percibió algo más, un sentido renovado de urgencia. Esa fragilidad, Valentina la llevó a reconsiderar sus prioridades. Ahora, la vida de su hermana pendía de un hilo, y Rosalía se preguntó si aún tenía tiempo para hacer frente a sus sueños mientras lidiaba con este nuevo desafío. La transformación que había iniciado se vería enfocada. En lugar de rendirse ante el miedo, decidió que debía ser fuerte, no solo por ella, sino por Valentina. Este momento podía redefinir su compromiso, no solo con su propia historia, sino con el legado de su hermana. Sería su voz, su fortaleza. A partir de ese punto, cada decisión sería sinónimo de esperanza. Voy a hacer que esto cuente, se dijo, consciente de que el momento crítico de su vida había llegado y que todo lo aprendido ahora definiría su respuesta ante este reto. Con el viento de la determinación soplando en su pecho, Rosalía se preparó para lo que significaría estar en pie cuando el suelo temblara bajo sus pies. ¿Cómo se transformaría su vida al asumir esta nueva carga? La intriga la envolvía. Las respuestas la llamaban a un nuevo destino, y mientras la incertidumbre se cernía, una certeza emergente le susurraba que, sin importar los obstáculos, podría seguir adelante, y tal vez, solo tal vez, salir más fuerte que nunca. La visita a la UCI fue un viaje lleno de emociones para Rosalía. Con cada paso, el miedo y la esperanza danzaban en su interior.
Al entrar al ala hospitalaria, el olor a desinfectante se mezclaba con la fragancia de las flores que los familiares llevaban. Valentina yacía en la cama, conectada a innumerables máquinas que vipaban como un reloj del tiempo, dejándola entre la vida y la muerte. Ver a su hija así la golpeó con una oleada de tristeza, pero también de determinación. En ese momento, Rosalía hizo una promesa silenciosa. No permitiría que su sufrimiento y el de Valentina se convirtieran en un símbolo de derrota. Esta vez estaba decidida a luchar no solo por su hija, sino también por sí misma. Mientras observaba a Valentina, una idea surgió con fuerza en su mente. Utilizaría su experiencia, su dolor, para construir una narrativa de empoderamiento. Días después de esa visita, Valentina comenzó a mostrar signos de mejoría. Para Rosalía, cada pequeño avance era una victoria, y la motivaba aún más a sacar adelante su campaña Valentina Luchadora. Las redes sociales se inundaron de apoyo. Rosalía empezó a recibir mensajes de desconocidos que compartían su historia, y así, lo que había comenzado como un grito ahogado de angustia se convirtió en un rugido colectivo de fortaleza. A medida que la campaña crecía, también lo hacía el reconocimiento hacia Rosalía. Lograba conectar cada vez más con personas que habían vivido experiencias similares. Su voz resonaba no solo en su ciudad, sino que comenzaba a traspasar fronteras. Su historia llegó a medios locales y más allá, convirtiendo su dolor en inspiración. Cada entrevista y cada publicación la llenaban de una confianza sólida, esa que había buscado por tanto tiempo. Rosalía se sentía competente y, más importante aún, acreditada en su papel de madre y defensora. Tras semanas de trabajo arduo y dedicación, la salud de Valentina comenzó a mejorar notablemente. La conexión entre madre e hija se fortalecía a través de cada momento compartido en la sala de hospital. Rosalía encontró en esas interacciones una nueva razón para seguir luchando. Ya no era solo por su hija. Ahora, su propósito abarcaba un espectro más amplio. Se había convertido en una mentora de empatía y resiliencia para otros. Finalmente, llegó el día en que los médicos anunciaron que Valentina podría abandonar la UCI y, aunque aún necesitaba tiempo para una recuperación completa, la angustia de la incertidumbre fue reemplazada por una suave brisa de alivio. Al ver a su hija más fuerte, Rosalía comprendió que ambas habían sobrevivido a su propia tormenta. La experiencia no solo la había transformado, sino que la había capacitado para enfrentar cualquier desafío que haya surgido en su camino. Con una nueva confianza, coordinó una reunión donde podría presentar la historia de Valentina y su lucha por una terapia experimental. En aquel espacio, frente a médicos, terapeutas e inversores, Rosalía expuso su visión con claridad y pasión. Explicó cómo su voz no solo buscaba ayudar a Valentina, sino también a todos los que enfrentaran enfermedades críticas. Cada frase era un ladrillo que edificaba un futuro en el que ella y otros no serían invisibles. El reconocimiento no tardó en llegarle. Pronto fue invitada a conferencias y foros donde relataba su experiencia y defendía la importancia de las redes de apoyo. Su crecimiento personal y profesional iba de la mano. Cada victoria se convertía en un paso hacia una Rosalía más segura, más empoderada y más consciente de su propio valor. Finalmente, en un evento donde se celebraba la recaudación de fondos para el tratamiento farmacológico que Valentina tanto necesitaba, Rosalía recibió un reconocimiento especial por su incansable esfuerzo y dedicación. Cuando subió al escenario, las luces del lugar brillaron con fuerza, y sintió cómo el afecto de todos la envolvía. Para ella, ese instante se suspendió en el tiempo. No era solo un premio, era la validación de su transformación, la demostración de que su voz había dejado de ser un eco débil y había tomado forma como un grito resonante de cambio. Rosalía más tarde reflexionó sobre su viaje. Había aprendido a confiar no solo en los demás, sino en sí misma. Cada pérdida y cada victoria la habían renovado. Ahora sabía que no importa cuántas veces la vida la empujara al suelo, siempre podría levantarse. La verdadera esencia de su éxito radicaba en haber encontrado su voz, haberla usado en momentos de crisis y haber transformado su dolor en esperanza y apoyo. Mientras caminaba por la calle hacia su casa, respiró profundo.
Tenía una confianza sólida, una competencia reconocida, y había establecido su posición no solo como madre, sino como defensora del bienestar. Había logrado algo que parecía imposible. No solo había salvado a su hija, había descubierto su propósito en el camino. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir y suscribirse al canal. Necesitan hacerlo ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que les inspirarán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es esencial y poderoso.